don Alejandro siempre había sido un hombre de números y transacciones. Desde joven, se había enfocado en construir un imperio inmobiliario que lo colocó entre los empresarios más destacados de Ciudad de México. Sus colegas lo admiraban por su determinación y mente estratégica, pero quienes lo conocían más de cerca sabían que había un lado de él que pocos comprendían, su distancia emocional. A sus 50 años, su vida estaba llena de lujos, pero vacía de conexiones reales. Había pasado tantos años enfocado en su carrera que las cenas familiares y los momentos de descanso se convirtieron en cosas del pasado. Un día, durante una reunión de negocios rutinaria, algo dentro de él cambió. Escuchó a uno de sus socios hablar sobre los planes de jubilación y cómo pensaba disfrutar sus días viajando con su familia. La conversación lo golpeó como un recordatorio amargo de lo que nunca había priorizado. Esa noche, al regresar solo a su enorme departamento en Polanco, miró las luces de la ciudad desde su ventana y sintió algo que nunca antes lo había perturbado, un vacío profundo. ¿De qué sirve todo esto?, pensó. Impulsado por esa sensación, decidió alejarse del caos de la ciudad y buscar algo que le devolviera el sentido a su vida. Entre las propiedades que manejaba su empresa, encontró una antigua hacienda abandonada en un pequeño pueblo cerca de Puebla. No era la típica inversión que él buscaba, estaba deteriorada, lejos de la civilización, pero tenía algo especial. Las fotos de la propiedad le recordaron las historias que su abuela solía contarle cuando era niño, sobre las casas grandes donde la familia se reunía en torno a mesas largas para compartir tamales y café de olla. Ese recuerdo fue suficiente para tomar una decisión. Al llegar al pueblo, el aire fresco y los sonidos de los pájaros lo recibieron, algo que ya había olvidado viviendo entre el bullicio y los claxones de la ciudad. La hacienda, aunque vieja y descuidada, tenía un encanto que lo atrapó de inmediato. Estaba rodeada de árboles frutales, algunos aún cargados de naranjas y limones, como si la naturaleza se rehusara a abandonarla por completo. Las paredes estaban desgastadas, la pintura casi inexistente, pero los detalles de los arcos y las vigas de madera le hablaban de un tiempo pasado lleno de vida. Mientras caminaba por el deteriorado patio central, sintió una sensación extraña, casi como si alguien lo observara. Había un silencio peculiar, roto de vez en cuando por el crujir de una rama o el canto de un pájaro lejano. Pero entonces, lo escuchó. Un ruido sutil, como un susurro o el roce de algo contra las paredes. Se detuvo, agudizó los sentidos y miró alrededor. Debe ser el viento, pensó para tranquilizarse, aunque una parte de él no podía ignorar que algo no encajaba. Sin saberlo, en esa vieja hacienda estaba a punto de encontrar no solo un refugio temporal, sino también el principio de un cambio que transformaría su vida para siempre. Esa noche, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados y morados, don Alejandro decidió quedarse en la hacienda un poco más para inspeccionarla. Había algo en esa propiedad que lo inquietaba, como si las paredes antiguas y el aire denso quisieran contarle una historia. Armado con una linterna y la compañía de su chofer, recorrió los pasillos oscuros y fríos. El eco de sus pasos parecía reverberar más de lo normal, y el sonido de las ramas golpeando las ventanas le daba un aire aún más lúgubre al lugar. Cuando llegó al sótano, un espacio que apenas había notado en su visita inicial, algo capturó su atención. En una esquina, bajo un haz de luz tenue que entraba por una pequeña ventana rota, vio un cobertor viejo y sucio. Junto a él, había restos de comida, un pedazo de pan duro y un vaso de plástico con agua turbia. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién podría estar viviendo allí? ¿Era posible que alguien se hubiera refugiado en su nueva propiedad? Decidió no actuar en ese momento, pero la curiosidad no lo dejó dormir. Al día siguiente, regresó temprano acompañado de un guardia de seguridad. El sótano estaba igual que la noche anterior, pero esta vez, Alejandro notó algo más. Unos pasos ligeros y apresurados resonaron en el piso superior. Subieron con cautela, siguiendo el ruido hasta una de las habitaciones menos iluminadas. Allí, en un rincón, encontraron a una niña pequeña, acurrucada contra la pared con un bebé en brazos. La niña, de cabello enredado y rostro cubierto de polvo, los miraba con ojos llenos de terror. Su piel estaba pálida, y el pequeño que sostenía en sus brazos apenas emitía un débil llanto. Alejandro dio un paso adelante, intentando no asustarla, pero la niña retrocedió, protegiendo al bebé como si su vida dependiera de ello. No tengan miedo, dijo Alejandro con una voz más suave de lo habitual.
no les haré daño. La niña no respondió de inmediato, pero su mirada desconfiada dejó claro que no le creía. Después de varios intentos, Alejandro logró que la niña pronunciara unas pocas palabras. Entre sollozos y respiraciones agitadas, dijo su nombre, Lupita. Con apenas 12 años, parecía mucho más pequeña debido a su estado de desnutrición. Por favor, no nos lleve al DIF, solo queremos estar juntas, murmuró, con un tono de súplica que perforó el corazón de Alejandro. Aquella simple frase lo dejó sin palabras. Había pasado toda su vida solucionando problemas con dinero y lógica, pero esta vez no había un contrato ni un cheque que pudiera resolver lo que tenía frente a él. Por primera vez en años, sintió una conexión humana que lo desarmó. Lupita y el bebé, llamado Toñito, estaban luchando por sobrevivir en condiciones que él jamás habría imaginado. Mientras Alejandro observaba la fragilidad de esa escena, algo en él cambió. Supo que lo que encontró en esa vieja hacienda no era una molestia ni un obstáculo, sino una oportunidad para hacer algo que nunca antes había hecho, cuidar a alguien más. Sentados en la pequeña sala de la hacienda, donde don Alejandro había improvisado un espacio más acogedor con mantas y sillas viejas, Lupita finalmente rompió el silencio que la envolvía desde que la encontró. Su voz era temblorosa, apenas un susurro, mientras sus grandes ojos oscuros se llenaban de lágrimas. Alejandro, acostumbrado a negociaciones tensas y ambientes corporativos hostiles, se dio cuenta de que no estaba preparado para escuchar lo que la niña estaba a punto de contarle. Mi mamá murió el año pasado, dijo Lupita, mirando al suelo como si el simple hecho de recordarlo fuera demasiado doloroso. Mi padrastro dijo que no quería más bocas que alimentar cuando nació Toñito. Nos echó de la casa, y no tuvimos a dónde ir. Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado. Nunca había oído una historia tan directa y devastadora. Lupita continuó, con la voz rota. Dormimos en la calle por mucho tiempo. A veces en los mercados, a veces debajo de los puentes. La gente nos miraba feo o nos corría. Yo hacía lo que podía para cuidar a mi hermanito. Encontré esta casa y pensé que aquí estaríamos seguras, al menos un rato. Cada palabra que salía de la boca de Lupita era como un golpe en el corazón de Alejandro. Era imposible para él imaginar cómo una niña tan pequeña había soportado tanto dolor y responsabilidad. Desde la seguridad de sus oficinas con vistas panorámicas y sus reuniones en restaurantes exclusivos, jamás se había detenido a pensar en las historias de quienes vivían en los márgenes. Lupita explicó cómo sobrevivían con las monedas que pedía en el mercado del pueblo. Compraba tortillas y, cuando podía, un poco de leche para Toñito. Pero muchas noches se acostaban con hambre, abrazándose para mantenerse calientes. Mientras hablaba, el bebé dormía en sus brazos, ajeno a todo, pero con las mejillas delgadas que evidenciaban la dura realidad que ambos enfrentaban. Alejandro, quien había pasado toda su vida resolviendo problemas financieros, se sintió completamente desarmado. Había enfrentado pérdidas en el mercado, pleitos legales y proyectos que amenazaban su imperio, pero nada de eso lo había preparado para este momento. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de compasión y culpa que no podía ignorar. Durante años, había justificado su indiferencia hacia los menos afortunados con frases como, no puedo cargar con los problemas de todos, o, cada quien es responsable de su destino. Pero ahora, mirando a Lupita y a Toñito, esas excusas le sonaban huecas. ¿Cómo es posible que alguien tan pequeño haya tenido que cargar con tanto? Pensó Alejandro, mientras recordaba cómo su propia infancia había estado llena de comodidades. Esa noche, mientras Lupita dormía con Toñito en un rincón de la sala, Alejandro se quedó despierto, mirando el techo. Sentía que algo en su interior había cambiado. Esta no era una historia más que podía ignorar, ahora estaba involucrado, y aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que ya no había marcha atrás. Esa noche, mientras el frío envolvía la hacienda y el silencio se rompía solo por el suave llanto de Toñito, don Alejandro se sentó en la sala con una taza de café en las manos. Miraba a Lupita, que dormía acurrucada en el suelo con su hermano en brazos, como si no hubiera otra manera de protegerlo. Algo en esa escena lo hizo recordar a su madre, una mujer de carácter fuerte que siempre le había enseñado que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en las personas que tocabas con tus acciones. Era una lección que, con el tiempo, había olvidado en su carrera por el éxito. Esa noche,
Alejandro tomó una decisión que nunca habría imaginado en su antiguo yo. No iba a llamar al DIF ni a las autoridades, como probablemente habría hecho en otras circunstancias. En lugar de eso, decidió asumir la responsabilidad. Ellos llegaron a mi vida por una razón, pensó, con una claridad que no había sentido en años. Al día siguiente, con el apoyo de su chofer, llevó a Lupita y a Toñito a su casa en Ciudad de México. Al llegar, el contraste era abrumador, un departamento amplio, con ventanales que dejaban entrar la luz y muebles de lujo que hasta ese momento Alejandro consideraba imprescindibles, pero que ahora le parecían fríos y vacíos. Lupita y Toñito, en cambio, apenas cruzaron la puerta, miraron a su alrededor con ojos llenos de asombro y nerviosismo. Era evidente que nunca habían estado en un lugar como ese. Alejandro no perdió tiempo. Llamó a un médico de confianza para revisar la salud de ambos. El doctor, tras un examen detallado, confirmó que Toñito estaba desnutrido pero no en un estado crítico, y que Lupita necesitaba vitaminas y una dieta balanceada. Con esa noticia, Alejandro respiró aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. En los días siguientes, se aseguró de que ambos tuvieran ropa nueva y comida saludable. Pero Alejandro pronto entendió que no se trataba solo de proveer bienes materiales. Había algo mucho más profundo que hacer: ganarse su confianza, su cariño, y reconstruir en ellos la esperanza que tanto tiempo les había sido negada. Así comenzó una rutina que transformaría a todos. Alejandro, quien solía desayunar apresurado antes de una larga jornada de reuniones, ahora se sentaba con Lupita y Toñito para compartir pan dulce y chocolate caliente. Al principio, Lupita apenas hablaba. Pero poco a poco, entre comidas y largas tardes viendo programas infantiles con su hermano, comenzó a abrirse. Le contó a Alejandro sobre su madre, sobre las canciones que le cantaba a Toñito antes de dormir y cómo soñaba con volver a la escuela algún día para ser alguien importante. Toñito, que solía llorar constantemente, también cambió. Empezó a reír más, a buscar a Alejandro con sus pequeños brazos cuando lo veía entrar al cuarto. Esa conexión inesperada tocó algo profundo en Alejandro. Cada vez que Lupita sonreía o Toñito se quedaba dormido en sus brazos, sentía que algo dentro de él se reparaba. Alejandro, un hombre que había vivido aislado en una burbuja de negocios y contratos, ahora pasaba sus tardes contando historias de su infancia a Lupita, ayudándola a leer o simplemente escuchando su risa mientras jugaba con su hermano. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito real, uno que no se medía en cuentas bancarias ni propiedades adquiridas. Lo que comenzó como un acto de caridad se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, un renacer. Alejandro no solo estaba cambiando la vida de Lupita y Toñito, ellos también estaban transformándolo a él. Don Alejandro, quien antes creía que la felicidad estaba en la acumulación de logros y riqueza, ahora se encontraba dedicando su tiempo y energía a algo mucho más valioso: la reconstrucción de una familia. No solo se aseguró de que Lupita y Toñito tuvieran un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa, sino que decidió darles lo que más les hacía falta: amor, estabilidad y oportunidades. El primer paso fue inscribir a Lupita en la escuela. Al principio, ella estaba nerviosa. Temía que los otros niños se burlaran de su pasado o que no pudiera ponerse al día con las materias. Pero Alejandro la animó, sentándose con ella cada tarde para ayudarla con sus tareas. Con paciencia y dedicación, Lupita comenzó a brillar. Descubrió que tenía una habilidad natural para leer en voz alta y contar historias, y pronto empezó a hablar de su sueño de convertirse en maestra para ayudar a otros niños como ella. Toñito, por su parte, dejó atrás el llanto constante y empezó a explorar el mundo a través de sus primeros pasos y risas. Alejandro lo llevaba al parque, lo sostenía en los columpios y lo escuchaba balbucear palabras mientras señalaba los pájaros en el cielo. Cada risa de Toñito y cada logro de Lupita llenaban a Alejandro de una satisfacción que jamás había sentido en sus años como empresario. Pero Alejandro no se detuvo allí. Su transformación personal lo llevó a mirar más allá de su hogar. Decidió vender una parte significativa de sus negocios, algo que habría considerado impensable en el pasado, para crear una fundación dedicada a ayudar a niños en situación de calle. La fundación no solo proporcionaba refugio y comida, sino también educación, asesoramiento psicológico y oportunidades para que los niños pudieran construir un futuro mejor. Alejandro, quien una vez se veía como un hombre distante y pragmático,
ahora se encontraba visitando los refugios que había ayudado a crear. Pasaba tiempo con los niños, escuchaba sus historias y les contaba cómo Lupita y Toñito habían cambiado su vida. Lupita, por su parte, se convirtió en un símbolo de esperanza. Participaba en las actividades de la fundación, compartiendo su experiencia con otros niños y mostrándoles que los momentos más oscuros no definen el futuro. Su confianza creció tanto que, en una reunión de la fundación, se levantó frente a un grupo de adultos y niños para contar su historia. Gracias a don Alejandro, ahora sé que puedo ser algo más que mi pasado, dijo, con una sonrisa que iluminó la sala. Con el tiempo, Alejandro se dio cuenta de que no solo había cambiado la vida de Lupita y Toñito. Ellos también habían cambiado la suya. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las propiedades, sino en el impacto que podía tener en la vida de los demás. Lupita continuó floreciendo en la escuela, y años después, alcanzó su meta de convertirse en maestra. Toñito creció rodeado de amor y apoyo, convirtiéndose en un joven brillante y lleno de sueños. Alejandro, ahora rodeado de niños que lo llamaban Don Ale, vivió sus días con un propósito renovado, agradecido por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Los años pasaron, y lo que comenzó como un acto impulsivo de bondad se convirtió en una historia que cambió la vida de todos los involucrados. Lupita, con su determinación y el apoyo incondicional de Alejandro, logró graduarse como maestra. Su sonrisa, llena de orgullo, iluminó la ceremonia en la que él, sentado en primera fila, la aplaudió con lágrimas en los ojos. Para Alejandro, no era solo el logro de una joven a la que había ayudado, sino el reflejo de cómo un corazón herido puede sanar y florecer cuando encuentra amor y oportunidades. Toñito, que había crecido rodeado de cariño, se convirtió en un joven prometedor con un futuro brillante. Le apasionaba ayudar a otros y soñaba con seguir los pasos de Alejandro, contribuyendo a la fundación y ampliando su alcance para que más niños pudieran tener una oportunidad como la que él tuvo. Alejandro, ahora en sus años dorados, observaba cómo sus hijos del corazón seguían adelante con sus vidas. Nunca imaginó que la decisión de ayudar a una niña y a su bebé lo transformaría de maneras tan profundas. Lo que en un principio parecía un simple acto de caridad se había convertido en un viaje de redescubrimiento personal, enseñándole el verdadero significado de la riqueza y el propósito. La historia de Alejandro, Lupita y Toñito comenzó a trascender más allá de su círculo. La fundación que él había creado se convirtió en un modelo de esperanza, inspirando a otros empresarios, familias y comunidades a involucrarse en causas sociales. Alejandro, siempre humilde, rechazaba el crédito y solía decir: ellos me dieron más de lo que yo pude darles. Aprendí que la vida no se mide por lo que poseemos, sino por las vidas que tocamos. En los pueblos cercanos, y hasta en Ciudad de México, la historia de Alejandro y su familia adoptiva se convirtió en un recordatorio de que las mayores riquezas no están en las cuentas bancarias ni en los bienes materiales, sino en los actos de amor y generosidad. Hoy, Lupita trabaja como maestra en una comunidad rural, llevando esperanza a niños que, como ella, necesitan a alguien que crea en ellos. Toñito, con su energía y visión, ayuda a dirigir la fundación, asegurándose de que cada niño que llegue allí reciba no solo apoyo material, sino también el mismo amor que un día lo salvó. Para Alejandro, su vida se había transformado en un testimonio vivo de cómo el amor y la empatía pueden cambiar el rumbo no solo de quienes reciben, sino también de quienes dan. A veces, las decisiones más simples tienen el poder de transformar vidas enteras. En la generosidad y en la conexión humana, Alejandro encontró su mayor legado, y nos dejó una lección que resonará por generaciones: no importa cuánto tengamos, sino lo que hacemos con ello para cambiar el mundo que nos rodea.